Sí, gente, tal como lo oyen, voy a empezar una serie de videos sobre un mismo tema en vez de hablar de la primera cosa que se me pase por la cabeza. Pueden interpretarlo como el pobre intento de un veinteañero cada vez más cercano a los 30 de cumplir sus propósitos de año nuevo por primera vez en la vida. Pero si se lo ponen a pensar, no es tan distinto a lo que normalmente hago. Probablemente este proyecto queda a medias o tarde hasta 2030 para analizar toda la saga principal de Fate Stay Night. Además de que estos videos solo los verán como 3 personas y la edición seguirá siendo lo que es, así que no hay nada de qué preocuparse, nada ha cambiado, solo el mismo ciclo sin fin de un otaku desperdiciando su vida hablando de monitos chinos, mientras todos sus amigos y conocidos lo dejan atrás haciendo cosas mucho más productivas e interesantes. Sí, todo está bien, no hay nada de qué preocuparse. Hola amigos de YouTube, aquí está su querido Berry una vez más para hablarles de Fate Stay Night, anime producido en 2006 por Studio Deen como adaptación de la novela visual homónima creada por el equipo de Taemon en 2004, la cual nos habla de la travesía de Emi Ashiro y su waifu Arturi en la Guerra del Santo Grial, que es un Battle Royale de magos y héroes de distintas épocas por conseguir el poder de cumplir sus deseos, una idea con bastante potencial que se convirtió en una IP inmensa llena de secuelas, spin-offs, precuelas y lo que sea esto. Por supuesto, al ser tan grande es un poco confuso saber por dónde empezar a hablar de esta franquicia al tener un fandom tan peculiar. Claro que esto iba a tener un fandom insoportable, ¿por qué debería de sorprenderme? Que si harías saltarte la serie original porque es horrible, que si la mejor versión es Fate Zero, que las películas de Heaven's son mejores porque mira lo oscuros y profundas que son, que si Unlimited Blade Works no sirve por saltarse cosas, que en realidad nada del anime es bueno y solo deberías jugar las novelas visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, yo no me voy a complicar tanto la vida, simplemente me centraré en los animes de la línea principal e iré hablando de ellos en el orden en que fueron saliendo, analizándolos en base a sus propios méritos y defectos. Nada de que es que en la novela visual te complementan el desarrollo este personaje, o es que necesito verme algún spin-off para entender la trama. Se supone que estas series son adaptaciones hechas tanto para los fans como para la gente que no conoce nada de la IP, así que deberían ser capaces de valerse por sí mismas. ¿Entendido? Bien, aclarado esto, ahora sí que empiece la función. Ok, entonces Fate Stay Night 2006. Tengo mucho que decir de este anime, entre más doy vueltas más difícil es organizar mis ideas, así que voy a empezar por relatarles mi experiencia previa con esta serie. Resulta y acontece que cuando era un adolescente imbécil y hormonal estaba conociendo a cierto youtuber conocido por sus análisis comunistas de videojuegos y hizo un video recomendando 10 animes entre los cuales me llamó la atención un tal Fate Zero. Pero como soy distraído terminé confundiéndolo con Fate Stay Night al tener a la misma rubia con armadura en la portada, y el resto es historia. Si se preguntan cuál fue mi impresión de semejante obra audiovisual, pues dicen que una imagen expresa más que 1000 palabras. Sí, como ven, me pareció de las peores basuras que haya tenido la oportunidad de conocer. La trama era aburrida, los personajes secundarios tenían el carisma de una piedra, las peleas muy monótonas por la animación limitada y para rematar el protagonista Shiro me resultaba un retrasado de época. ¿Cómo carajo se le ocurre que invocando el espíritu heroico más poderoso de toda la guerra, que todo el mundo te vive hablando de lo poderosa que es, dices que no la vas a dejar pelear porque es mujer y que prefieres hacerlo tú? Amigo, que eres
es un puerto de 16 años que no tiene ni idea de magia y lo único que sabe hacer es endurecer una rama peleando contra el mismísimo Hércules. ¿Qué otro resultado puede salir de eso que tú siendo usado como saco de boxeo? Lo peor es que el tipo nunca aprende a pesar de recibir como 800 palizas. El tipo sigue y sigue como una mula lanzándose como pollo sin cabeza contra seres que son como 300.000 veces más fuertes que él y termina ganando simplemente porque es el protagonista y el guión decía que debía ganar. En serio, gente, no tienen ni idea de lo insoportable que me resultaba esta serie cada vez que Shiro salía con sus pendejadas de no dejar pelear a la mujer que es descrita como una diosa de la guerra. Súmale que el ritmo de esta cosa era lentísimo, la dropé como en el capítulo 14 y tenía la sensación de haberme visto en realidad unos 40 capítulos en los que no había pasado absolutamente nada. Normal que después de eso la conclusión que sacara a mi yo adolescente fuera que había presenciado una de las peores aberraciones hechas por la humanidad. Sin embargo, esa era mi opinión haría cosa de más de 10 años. ¿Qué tengo que decir a día de hoy de Fate Stay Night habiéndola rewatchado con 26 años para hacer este análisis y teniendo un mayor conocimiento sobre la franquicia? Bueno, que a lo mejor estaba exagerando un poquito, solo un poquito. Quiero decir, mantengo que la premisa de esta serie es buenísima, una guerra entre magos que invocan héroes de toda la historia de la humanidad para encontrar el Santo Grial y así poder cumplir su deseo más profundo. Es una idea potentísima con millones de formas de ser explorada. Puede hablar de la ambición de la humanidad, que tanto estamos dispuestos a sacrificar con tal de cumplir nuestras metas, el peso del legado familiar que obliga a un grupo de niños a participar en una guerra simplemente por los errores de sus padres, la ambigüedad moral entre el bien y del mal, la hipocresía del heroísmo, o la razón por la que cada uno de estos héroes dio su vida en el pasado. Las posibilidades son infinitas, así que simplemente con el hecho de plantearme una idea así es suficiente para que quiera ver dónde me lleva este barco, por mucho que al final se hunda. El verdadero problema aquí es que por mucho que Fate Stay Night posea ideas tan interesantes y un potencial inmenso para convertirse en una historia memorable, no sabe desarrollar nada de lo que propone, quedándose en esa incómoda línea del quiere pero no puede, donde no es que lo que me estén contando esté particularmente mal, pero tampoco es que esté bien, porque no te transmite lo que se supone pretende vender de la serie, convirtiéndose en un anime bastante insípido y aburrido. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Como dije al leerme la serie, tuve la sensación de que no era tan mala como la recordaba. El soundtrack es increíble, con melodías que crean un ambiente de misterio, melancolía, drama y épica, perfecto para una historia donde la magia existe. Pero hablamos de ser algo puro, increíble, como lo sería en Harry Potter, tiene este lado oscuro y turbio que en vez de ser una bendición para los que la poseen es una especie de maldición que los condena a la tragedia de pelear por sus vidas en defender su dignidad como magos. Los secundarios, si bien no son la gran cosa en cuanto a personalidad, tienen un trasfondo que como mínimo me hace querer saber más de ellos. Hasta Shiro no es tan pendejo como lo recordaba, su conflicto de querer salvar a todos en medio de una guerra en la que cada quien vela por sus intereses está justificado por su pasado al ser el único superviviente de la guerra del Santo Grial pasada, sufriendo del síndrome del superviviente que lo hace sentir culpa por ser el único que pudo ser salvado, estando dispuesto a dar su vida en memoria de aquellos que murieron injustamente. Tampoco es que la animación esté tan horrible, obviamente está lejos del nivel que mostraría Ufotable años después, pero es cumplidora, las peleas se dejan ver, salvo por esos momentos donde no sé si es que se quedan sin presupuesto o simplemente no saben cómo transmitir la fuerza de un impacto contundente. Mi punto es que hay buenos ingredientes para como mínimo crear un plato decente y tampoco es que la historia esté tan mal contada hasta el punto de contradecirse. Sin embargo, mientras la veía no dejaba de sentir que nada de lo que me presentaban funcionaba. Después de darle muchas vueltas al asunto y ver la opinión de otra gente por YouTube, por fin pude llegar a una conclusión. El problema de Fate Stay Night no está en el cómo cuenta las cosas, sino en el qué me está contando. Es decir, que carece un enfoque claro, tiene tantas tramas abiertas y tanto potencial que me quiere contar de todo, pero al final termina diciendo nada.
Para que entiendan a lo que me refiero, vamos a repasar la trama de esta serie de una forma más detallada. Se supone que esta es la historia de Miyashiro, un niño que fue víctima de un extraño accidente en el que lo perdió todo, incluido su familia, siendo salvado por Emiya Kiritsugo, un mago al cual Shiro llega a admirar tanto que decide hacer su sueño realidad de convertirse en un héroe que lo salve a todos, convirtiéndose en un adolescente que siempre está presto a ayudar a los demás sin importar qué, llegando el día que precisamente por estar ayudando a alguien se queda hasta tarde en su escuela, encontrándose por coincidencias de la vida una batalla entre dos seres extraños que en cuanto lo ven uno intenta matarlo, pero gracias a la ayuda de una compañera de clases llamada Tosaka sobrevive, solo para que otra vez el mismo tipo que lo intentó apuñalar entre a su casa a completar el trabajo, porque se supone esa era una batalla que no podía ser vista por gente del común. Entonces, en medio de sus intentos por escapar, Shiro termina invocando a otro de estos extraños seres que esta vez resulta ser la rubia que está en la carátula del anime. La cuestión es que después de unos cuantos espadazos logran espantar al tipo que estaba tratando de apuñalar a Shiro, y sin mucho contexto Tosaka llega para explicarle a Shiro que lo que está pasando es que ha empezado la guerra del Santo Grial, una batalla en la que 7 magos usan sus poderes para invocar a los Servants, que son espíritus de héroes de toda la historia, con el propósito de pelear juntos para obtener, valga la redundancia, el Santo Grial, un objeto mágico capaz de cumplir cualquier deseo. Así que como Shiro ha invocado a una Servant que no es nada más ni nada menos que de la clase Saber, la más poderosa que hay, ya se encuentra metido en todo este caos. Así que para ayudarlo a decidir qué hacer, Tosaka lo llevan de su maestro Kotomine Kirei, que es el juez, testigo o bueno, el que verifica que todo salga bien en la guerra, quien de forma para nada sospechosa revela que el accidente que le quitó todo a Shiro 10 años atrás fue resultado de la guerra del Santo Grial y que su padre también había participado en ella, lo que motiva a Shiro a participar para evitar otra tragedia. El problema con esto es que al tratarse de una guerra a muerte, participar implica entrar en conflicto con el ideal de Shiro de querer ser un héroe y salvar a todo el mundo, lo que es aquí donde se encuentra el que se supone es el mensaje principal de la serie, el significado de ser un héroe. ¿Está bien sacrificarse por el bien de todo el mundo? Para salvar a alguien necesariamente otra persona será afectada. ¿Podrá Shiro cumplir con ese ideal hasta el final? Tendrá que sacrificarlo para sobrevivir a esta guerra y salvar a la gente que en realidad le importa, siendo los otros magos y sus servants los que pongan a prueba la determinación de Shiro al tener cada uno una razón justificable para pelear y querer cumplir su deseo, empezando por su propio servant Saber, quien necesita el Santo Grial a toda costa para poder corregir un terrible error que cometió en su anterior vida, entrando en constante conflicto con Shiro y su naturaleza inocente que quiere evitar pelear para que ella no salga lastimada, así eso signifique ponerse a sí mismo como escudo humano. Un mensaje que en primera instancia parece bien encaminado con la ya mencionada relación entre Saber y Shiro al ser un reflejo la una del otro. Al conocer la vida de Saber a lo largo de la serie, Shiro se da cuenta que ella ha encarnado su ideal de vivir en pro de los demás, de ser un rey que peleó por su pueblo hasta el final nunca pidiendo nada a cambio, siempre al frente sin sacrificar a nadie, pero precisamente por esa mentalidad su pueblo le dio la espalda. Lo único que hizo al darle prioridad a los demás por encima de sí misma fue su propia infelicidad, porque nunca pudo proteger lo que en verdad era importante para ella, sirviendo como la primera advertencia clara para Shiro de lo que lo espera si está dispuesto a seguir con su ideal hasta el final, advertencia que sería reforzada por una conversación con Archer, el servant de Rin, que le dice que tarde o temprano su camino lo llevará a la contradicción, y es allí donde tendrá que decidir terminar como Saber o traicionar los ideales de los que tanto se enorgullece, siendo cada batalla una cuenta atrás hacia ese fatídico momento. Lo curioso, o más bien lo gracioso de todo esto, es que ese momento nunca llega. ¿Sí? Tal como escuchan, el conflicto principal de la serie, el clímax del arco de personaje de Shiro y por consecuencia de Saber jamás llega, porque todo esto del ideal del heroísmo nunca es puesto a prueba por ninguno de los magos participantes de la Guerra del Santo Grial, ya que la mayoría o son NPCs que mueren sin que a nadie le importe o nunca nos terminan de contar sus razones para pelear, quedando como simples bocetos de lo que podrían ser, personajes con potencial pero que nunca
nunca se desarrollan, convirtiéndose en un despropósito, lo que cuando llegas al final del anime solo sientes que te han estado vendiendo humo, que toda esa ambigüedad moral de la que nos advierten los personajes y las consecuencias de sus acciones nunca existió, porque ni Shiro ni Saber tienen un obstáculo real a lo largo de este camino, simplemente se enfrentaron a Random sin más, reduciendo toda la profundidad narrativa que nos prometía la serie a peleas superficiales. Si no me creen, vamos a echarle un vistazo con uno de los magos y servants que participan de esta guerra. Para empezar, hay dos random que son asesinados al principio de la serie y ni siquiera nos explican cómo pasó esto. Después tenemos a Shinji, compañero de Tosaka y Shiro, cuya única razón para participar de la guerra es porque su familia lo obligó a pesar de no tener ningún tipo de poder mágico, muriendo sin que a nadie le importara su pérdida, incluida su hermana, con un servant irrelevante descrita como la más débil, algún trasfondo o deseo que no expliquen quiera cumplir. Supongo que pertenece a la cultura griega porque invoca a Pegasus, pero lo dicho, no significa nada para la serie, solo carne de cañón. No como Ilia, que invoca al mismísimo Hércules, el servant más poderoso junto a Saber y quien se pinta como la amenaza más grande de esta guerra, así que debe ser importante más cuando nos sugieren que tiene alguna conexión con Shiro. Nunca nos vuelven a hablar de esa relación. Su servant muere por un guionazo y que además se une al grupo del protagonista solo para hacernos chistes de que quiere estar con Shiro, sin decirnos para qué querían participar de esta guerra en primer lugar, reduciendo su personaje a que era importante para ser el recipiente del Santo Grial, otra vez sin explicarnos el porqué de esto, cuando episodios antes nos decían que cualquiera que fuera mago servía. Bueno, al menos nos habrán contado algo de Hércules, digo, al ser un personaje mitológico tan conocido, habrán aprovechado para hacer algo con él. Solo sabemos que está loquito, quién sabe por qué, tiene algún tipo de cariño por Ilia, que nunca es trabajado salvo por un JPG suelto al momento de su muerte, y recobra la cordura because reasons cuando ve la asquerosidad de guionazo con la que lo derrotaron. Al menos eso es más de lo que nos dicen del profe este, que dice ser un psicópata, quién sabe por qué, es ultrapoderoso al punto de derrotar a una sirviente sin ser mago y adopta a mujeres que se encuentra tiradas en la calle. No estoy exagerando, esto es todo lo que sabemos de él, ni siquiera tiene una razón para participar de la guerra, lo hace para ayudar a Caster, que es la que mata a uno de los randoms que mencionaba al principio, y es una de las grandes villanas de la serie, siendo capaz de invocar su propia servant al ser una bruja, la cual tampoco nos cuenta nada de su pasado o su razón para participar, solo sabemos que en algún momento se enamoró del profe, quién sabe por qué, pues es asesinada de forma anticlimática junto con su novio. Lo más relevante que nos deja este par es el Servant Assassin, que sin la necesidad de contarnos mucho de él, por lo menos crea una real rivalidad con Saber, y después sabemos que su mayor deseo era ser capaz de poner a prueba todo lo que aprendió con la espada en una batalla a muerte con alguien que estuviera a su altura, siendo lo suficientemente carismático para que le agarre cierto cariño, aunque su final es cualquier cosa porque como ya es habitual en esta serie no nos explican cómo carajos fue que Saber pudo superar su técnica que según ella misma era imbloqueable. Claro que es un final más digno del que recibió Lancer, uno de los primeros servants que conocemos que se pasa toda la serie sin hacer nada, su mago muere fuera de pantalla y es asesinado tras decidir traicionar a su nuevo maestro por no agradarle la forma en la que hacía las cosas, convirtiéndose en el servant con menos tiempo en pantalla y por ende del que menos sabemos algo salvo su nombre, lo que ya es mucho decir considerando el poco interés que ha mostrado este anime por sus secundarios. O sea que 5 de los 7 magos participantes en esta guerra y sus servants tienen 0 peso en la trama, y la cosa solo empeora cuando posamos la vista en mi querida Tosaka, que le tengo mucho cariño por sus otras versiones, pero en esta primera serie carece de todo su carisma y solo sirve para hacerlas de Wikipedia explicando todos los elementos mágicos de la historia, que en resumidas cuentas no sirven para nada porque se van a obviar cuando más le convenga la trama. Es cierto que al principio nos amagan con
con contarnos un poco de la relación con su padre, además de la telenovela con Sakura, pero todo eso queda en humo porque nunca nos vuelven a mencionar al papá, y cuando llega la hora de explorar su relación con Sakura tampoco nos dicen nada, solo un par de flashbacks todos pedorros donde no nos aclaran por qué es tan importante la peli morada para Rin. Sí, yo sé que son hermanas, pero porque me he visto otros productos de la franquicia. Para la gente que vio esto en su momento es imposible deducir ese dato. Perfectamente podrías creer que son mejores amigas, por no mencionar que no se entiende por qué se distanciaron, lo cual es inentendible considerando que Tosaka es básicamente una de las protagonistas de la serie, por lo menos el secundario con más importancia. Es increíble que pase más tiempo explicando cosas random que hablándonos de sus motivaciones para participar en esta guerra o el deseo que quiere cumplir. Es más, cuando pierde ni siquiera le importa, se pone 5 minutos triste por la muerte de Archer y a otra cosa, mariposa. Y hablando de Archer, es otro que como Lancer aparece en los primeros capítulos sin hacer algo realmente importante. Tiene un par de conversaciones con Shiro donde nos implican que hay cierta tensión ahí y luego desaparece solo para morir sin más en el plan de rescate más estúpido de la historia, donde se meten a territorio enemigo sin ningún plan y pretenden escapar por la puerta principal del castillo de Ilia como si fuera su propia casa, obligando a Archer a sacrificarse por la causa, coronándose como el farmeador de aura por excelencia de la serie, del que no conocemos ni siquiera su nombre, y nos pretenden vender que tiene un vínculo con Tosaka y Shiro bastante fuerte, el cual por supuesto no vimos desarrollarse en pantalla, lo cual es bastante grave considerando que esta es la versión futura del protagonista. Hasta los villanos finales son dos randoms que no vimos a lo largo de la serie. Gilgamesh aparece de la nada diciendo que está enamorada de Saber, quién sabe por qué, y Kotomine se revela como el villano, lo cual no es nada sorprendente porque hasta ese punto ha aparecido como 2 veces, así que esa relación es salida de la nada y carece de importancia alguna. Se supone que aquí es cuando cobran relevancia los acontecimientos de la guerra que hubo 10 años atrás, al ser prácticamente la continuación de la batalla final, con Shiro heredando la voluntad de Kiritsugu y de cierta manera logrando la redención de su padre al lograr aquello que él no pudo, un desenlace que la serie no se gana, ya que como cosa rara los secretos de la guerra de hace 10 años nunca se tocan. A la serie nunca le interesa hablar de ellos más que para recordarnos el enésimo flashback del incendio en el que murieron los familiares de Shiro. Es ridículo porque Saber nunca se le ocurre mencionarle a Shiro que ella fue el servant de Kiritsugu, ni tampoco comparte su experiencia durante la guerra pasada, información que podría ser de utilidad para que un par de adolescentes que nunca han matado a nadie puedan sobrevivir a semejante carnicería y sepan la naturaleza de la guerra en la que están participando. Es que ni siquiera se le ve algún tipo de reacción a Saber al saber que su máster fue una víctima directa de la batalla que ella fue protagonista, lo cual no tiene ningún sentido considerando la naturaleza honrada y heroica del personaje, que la obligaría por lo menos a mostrar algo de culpa por lo que pasó. A lo que quiero llegar tras hacer este recorrido por la mayoría de personajes es que la serie no le interesa explorar ese tema del heroísmo y el dilema de Shiro por ser fiel a sus ideales, que no hay ningún conflicto que lo obligue a replantearse aquello en lo que cree debido a que no hay ningún personaje que se lo ponga. Es más, la mayoría parece que ni siquiera quiere participar de esta guerra porque se quedan esperando a ver lo que hacen los otros, y cuando no es que mueren sin más, les importa poco y nada dejar de participar de la guerra como Ilia Tosaka. Lo que me hace preguntar, entonces, ¿cuál es el punto de hacer un Battle Royale en el que la mayoría de personajes ni les interesa ser parte? Es más, ¿qué tipo de historia se puede contar con un elenco de personajes tan plano y poco trabajado como este? Ya vimos que el tema del heroísmo no, porque no hay situaciones en las que se cuestione el tema de los deseos y la ambición humana, mucho menos porque no conocemos el deseo de casi nadie, y cuando lo hacemos los personajes renuncian a ellos como si nada. El tema del legado menos, porque la mayoría de trasfondos de los personajes no se trabajan. La ambigüedad entre el bien y el mal tampoco, porque la mayoría de oponentes son tan vacíos que no puedes empatizar con ellos. Tanto es así que un personaje que no quería matar a nadie como Shiro no siente nada cuando matan a un compañero de clases o cuando su profesor es asesinado a sangre fría junto a su amada. Todos esos temas que mencionamos antes, ese potencial tan prometedor que volvió este anime tan intrigante, quedan en nada. Son ideas sueltas que te invitan a pensar, pero que nunca serán exploradas, careciendo de peso para la trama.
Por eso mi conclusión con respecto a Fate Stay Night es que su problema está en el que nos cuenta, no en el cómo lo cuenta, ya que para empezar ni la serie sabe en qué enfocarse. Toradora tendría muchos problemas, pero su tema central era claro. Era una historia juvenil que nos hablaba de dos jóvenes tratando de encontrar su lugar en un mundo que los había rechazado, encontrando su refugio en el otro que les da fuerzas para aceptarse como son y enfrentarse a los prejuicios que los rodean. Después no sabría cómo llegar a eso y la conclusión se sentiría tan forzada como apresurada, pero por lo menos tengo claro de qué trata esta serie. Si hacemos este mismo ejercicio con Fate, pues la verdad no sabría qué decirles. Es cierto que la trama central se supone que va de Shiro enfrentándose a las consecuencias de querer ser un héroe que los salva a todos, pero como el anime se olvida por completo de esas consecuencias, es un tema que deja importada a mitad de camino hasta el punto que para el final ya ni se menciona o se piensa en ello, lo que nos lleva a otro dilema más de los tantos que hemos abordado en este video. Si la trama principal es deja de lado y las otras posibles ideas que podría trabajar nunca son desarrolladas, ¿qué le queda a Fate Stay Night por contarnos? La respuesta es más simple de lo que parece. El amor heterosexual. Tengamos un amor real, amor heterosexual. Sí, de todos estos temas tan interesantes que podría tocar el anime, el único que termina importando es que este par se coma las bocas, lo cual no tiene nada de malo porque de primeras va muy en tono con el mensaje de la serie. Tanto Saber como Shiro tienen este espíritu heroico de sacrificarse por los demás sin pensar en su propio bienestar, por lo que al reconocer sus defectos en el otro es que pueden ver qué es lo que les falta, peleando por primera vez no por la felicidad de otros sino por la suya. La cosa es que, como ya he repetido incontables veces, no hay ningún momento donde se ponga a prueba esta convicción de los dos, así que el único recurso que tiene la serie para mostrarnos lo equivocados que están es haciéndolos actuar como retrasados, recibiendo palizas a más no poder. En serio, no sé cuántas veces apuñalan a Shiro solo para que Saber le reclame que ese camino solo lo hará infeliz y viceversa, siendo demasiado repetitivas las interacciones entre los dos y mostrando que no importa cuánto se esfuerce la historia por fortalecer su relación, Saber y Shiro nunca terminan de entenderse. Ya que no basta con hacerlos parecidos o que entiendan sus sentimientos, la cosa con el romance es que tienes que hacer creíble esta conexión. Ya gastado, pero siempre cierto mantra del muestra no cuentes, y lo que nos muestra Fate Stay Night con respecto a la relación de Saber y Shiro es que Shiro, lejos de entender a Saber, insulta su orgullo como guerrera, la hace menos y hasta menosprecia su deseo, la razón por la que ha luchado todo este tiempo, quitando cualquier argumento detrás del por qué Saber ama este poder. De Shiro lo entiendo, ¿quién no se sentiría atraído por una rubia de ojos verdes salida de un cuento de hadas, que además encarna los ideales que él ha estado persiguiendo durante todo este tiempo? Pero es que en el caso de Saber se nota que este niño es un inmaduro que nunca hace el esfuerzo de ponerse en sus zapatos para entender lo que siente que una guerrera que ha muerto en nombre de su pueblo se le impida pelear solo porque es una waifu muy kawaii de Sune. El mejor ejemplo es cuando sobre la recta final de la serie tienen la cita más genérica de la historia y se ponen a discutir porque Shiro le dice que debería renunciar a su deseo más preciado para quedarse con él haciendo el tonto, sin pensar en lo mucho que hiera a Saber escuchar eso, diciéndole que la razón por la cual peleó, el motivo de su existencia es una mera estupidez, insultándola en la cara. Lo peor es que el Shiro suelta todo esto haciéndose el que la entiende, tirándole la psicológica como buen manipulador, que lo único que quiere es poncharse a la rubia. Y cuando pasa lo obvio, cuando le haces eso a alguien que tiene un mínimo de dignidad y lo mandan al carajo, pues la discusión dura un par de horas y se reconcilian por arte de magia sin que ninguno de los dos reflexione el motivo por el cual pelearon, porque el guión dice que se deben estar juntos y listo, fin del asunto. Comprendo que la intención detrás de esto es hacernos ver que Saber empieza a querer a Shiro porque es la primera persona que la ve como una humana, no la trata como una herramienta, alguien que ve detrás de su máscara
máscara de guerrera imbatible y se preocupa por lo que hay en el fondo. Una chica que fue obligada a renunciar a la vida normal que merecía. Así que lo que le da a Shiro es aquello que nunca pudo tener: normalidad. De allí que la serie le dé tanta importancia a la vida cotidiana en la casa de Shiro, ya que esta se debe volver el hogar que Saber nunca tuvo y empieza a apreciar. Un lugar donde por primera vez puede hacer algo más allá de sostener una espada. Cosa que funcionaría si no fuera porque, como ya lo dije, se pasan más de la mitad del anime discutiendo por lo mismo sin entender los sentimientos del otro, además de tener cero química en pantalla. Contrario a lo que la gente suele creer, enfocarse en la vida cotidiana de los personajes lejos de ser un relleno innecesario hecho solo para perder tiempo y darnos fanservice en las series más rancias, puede ser un recurso narrativo muy poderoso, ya que es la oportunidad de reflejar aspectos desconocidos de los personajes, cómo afectan sus decisiones a las personas que son en su día a día y en su forma de relacionarse con los demás, creando interacciones únicas que nos permiten conocer a estos personajes más allá de las peleas o la acción, dándoles un carácter mucho más humano, los vuelve más creíbles. Por ejemplo, al hacer convivir a Saber con personas normales en un mundo pacífico tan alejado de las guerras que azotaban a su país en su tiempo, permite remarcar lo cruel que fue su destino, ya que se prueba a una niña de tener una vida normal, que no se puede permitir disfrutar nunca a sí misma porque juró poner siempre su deber por encima de todo, por lo que no conoce el concepto de divertirse o estar enamorada, siendo el papel de Shiro mostrar la belleza de todo aquello que se ha perdido. La cosa es que Shiro es un personaje que, para ponerlo en términos simples y modernos para las juventudes de estos tiempos, muy NPC. Todas sus reacciones son genéricas al igual que sus diálogos. Es básicamente el arquetipo de protagonista anime que te puede encontrar en un anime harem o romántico de temporada. Tipo buen corazón, atento, amable con todo el mundo, súper honorable, que jamás rompería un plato. Lo que no tiene nada de malo, pero por lo menos dale algún girito que lo haga interesante. En Unlimited Blade Works lo harían al decirnos que es una persona que, al igual que Saber, no entiende el concepto de disfrutar por todos sus traumas y la carga que lleva sobre sus hombros, pero aquí es un personaje insípido sin más, por lo que al poner a un personaje así frente a alguien tan estoica como Saber, es el equivalente a poner una piedra e interactuar con otra. No genera nada en pantalla, todas sus interacciones como de antes son forzadísimas y carentes de naturalidad. No hay ningún momento en que diga que estos dos conectan de forma genuina. Y este problema no solo se resume a estos dos. La mayoría de personajes de este anime son bastante descafeinados si los comparamos a cómo son en las adaptaciones futuras de la franquicia, donde tienen personalidades más marcadas que hacen divertido verlos en pantalla juntos. Entiendo que nos quieren crear una atmósfera más seria y solemne por el tipo de temas que se tocan aquí, pero si quieres ser una serie que se toma tan en serio, ¿a qué vienen todas esas escenas de Shiro rodeado de minitas como si se tratara de un harem o cosas tan salidas del lugar como el ritual este raro que parece que Tosaga está inventando a Saber y a Shiro a... Bueno, no sé qué, pero siento que aquí pasaron cosas para adultos mayores en la novela visual. Hay una disonancia entre la seriedad que la serie nos pretende vender con las escenas que nos muestran, provocando un contraste que no termina de cuajar. Code Geass también es un anime que tiene un contraste muy marcado entre sus escenas serias y los momentos más distendidos. Entonces, ¿por qué allí funciona mejor? Fácil, porque los personajes se prestan a ese juego. Me creo que alguien como Lelouch haga el tonto durante el festival escolar de su escuela, porque podrá estar todo lo traumado que tú quieras, pero el personaje se nota que le gusta la joda con solo ver todo el acting que hace en su disfraz de cero. El tipo se la vive, además de estarse divirtiendo con sus amigos de toda la vida. A fin de cuentas, esto es lo que el personaje desea y se le ha arrebatado al vivir en el mundo de porquería que creó su padre, por lo que cuando la serie entra en su recta final y ya no es posible regresar a esa cotidianidad, se siente la pena y la nostalgia por perder estos momentos. Hay un peso narrativo detrás de esas escenas. En Fate Stay Night se siente como tiempo muerto para alargar la serie. Aunque, para ser justos, Code Geass tiene la ventaja con respecto a Fate, que es una serie original, por lo que tiene más libertad a la hora de abordar a los personajes, mientras que en el caso del estudio Dean se ven más limitados al tener que respetar a las versiones originales provenientes de la novela visual.
Esto se nota con Shiro, que cumple a la perfección con el estereotipo de protagonista de este tipo de videojuegos, que es un papel en blanco al que casi nunca leemos ni la cara, para que el jugador se pueda autoinsertar y vivir la fantasía de conquistar a su waifu. Ahora bien, la gracia de hacer esto es que una buena novela visual como Danganronpa, cuyo protagonista Naegi también es bastante genérico, es que lo ponen a interactuar con un cast de personajes que son el completo opuesto, con personalidades y actitudes súper excéntricas que hacen interesantes sus interacciones hasta el punto de crear relaciones entrañables como la del propio Naegi con Kirigiri. Y en la otra mano tenemos a los secundarios de Fate Stay Night, que apenas si muestran un ápice de personalidad, lo que hace todas sus apariciones en pantalla bastante planas y monótonas, ya sea de que se trate de verlos en una cita un domingo cualquiera, o ya sea que estén peleando por sus vidas en la batalla más épica que te puedas imaginar. Y la excusa de que es que así son en las novelas visuales no me vale, porque para eso estás haciendo una adaptación. Yo sé que a los otakus les cuesta entender el concepto, porque para ellos adaptar es agarrar un manga y calcarlo panel por panel, pero la definición de adaptación hace referencia a la idea de agarrar un concepto y reinterpretarlo de acuerdo al medio, época o lugar al que lo quieras llevar. De manera que si estás adaptando una novela visual con personajes planos, pues la idea para entregar una obra mucho más competente en lo narrativo es darles más sustancia a esos personajes, como si sabría hacer Ufotable en Unlimited Blade Wars y Heavensfield. Lo gracioso es que esta adaptación es la que mejor entiende el concepto de adaptar, porque en vez de enfocarse en una sola ruta, ignorando por completo la presencia de personajes importantes por la excusa asquerosa de que esta no es su ruta, adapta conceptos de las tres rutas de tal forma que amaga con contar las historias de todos los personajes a través de la relación de Saber y Shiro. Pero se queda en eso, amagar, porque no sabe cómo darles un enfoque a todas esas tramas, tocándolas apenas, volviéndose en una mezcolanza de ideas que no va a ninguna parte, quedando reducida a una historia de romance simplona y aburrida. ¿Y no es eso muy triste? Una historia con tanto potencial que por momentos logra venderte esta atmósfera de heroísmo, drama y tragedia que rodea a todos los personajes, solo para que al final lo único que importa es si este tipejo de aquí se puede quedar o no con la rubia. Miren, no es que odie el romance, todo lo contrario, si me conocen saben lo mucho que adoro este tipo de tramas. Basta con que me metas dos personajes con un mínimo de química para que me monte en el bus como el más acérrimo fan, con tal de ver esa parejita consumada. Es un recurso para enganchar a audiencia muy potente, al igual que valioso para la narrativa si se es bien utilizado. La ya citada Code Geass lo hace con Situ y Lelouch, son dos personajes cuyo romance te hace entender quiénes son y la carga que llevan sobre sus hombros, hallando su refugio en el otro, además de los dos tener un carácter que los hace entenderse a la perfección, siendo inseparables a lo largo de la serie, que te hace entender el motivo por el cual se aprecian tanto al ser dos personas que se encuentran en la absoluta soledad, el uno por el mar de mentiras que ha hecho su vida para poder llevar a cabo su ideal de cambiar el mundo yendo en contravía de su propia naturaleza amable, y la otra por su poder que la ha hecho una herramienta al servicio de los demás, una mujer fría y sin sentimientos a la que ya no le importa nada ni nadie, aunque en el fondo su deseo sea ser querida y reconocida de forma sincera. Por lo que su relación, que en un principio es por pura conveniencia, se va fortaleciendo con el pasar de los capítulos, donde ambos empiezan a reconocer a la persona detrás de la máscara, siendo los momentos en que pueden estar solos aquellos donde se pueden relajar, ser quienes son realmente. Lo más cercano que está Fate Stay Night de darnos algo así entre Shiro y Saber es en el ritual donde empiezan a ver los sueños del otro y Saber empieza a actuar como colegiala enamorada de la nada, siendo el equivalente de cuando tuvieron que meter a Naruto en un genjutsu para darse cuenta de que Hinata existía y justificar su relación que a nadie convencía. Incluso cuando hablamos del tema al que más tiempo dedica esta serie, son incapaces de transmitirnos algo. Al final el problema de Fate Stay Night no es el de tu típica serie que no sabe cómo contarnos su mensaje principal cayendo en las incoherencias o los agujeros de guión, o que te venda alguna clase de mensaje tóxico. Nada de eso, Fate Stay Night no cae en esos errores porque de entrada no sabe ni qué
que contarte, de allí que se sienta tan aburrida y lenta. Por eso tenía la sensación de que no era tan mala como la recordaba, porque es como si no estuviera viendo nada. Algo malo te hace enojar, algo bueno te emociona, pero esta serie provoca indiferencia sin más. Es algo del montón sin ningún tipo de sustancia, y aunque de entrada puede que no parezca el breakdown más cruel que he dado en este canal, créanme que no hay destino más triste para una historia que no ser capaz ni de generar la más mínima emoción a quienes la descubren. Los únicos que podemos hallarle algo de valor a esta serie somos los que ya estamos mínimamente adentrados a la franquicia, y nos genera curiosidad del cómo se adaptan ciertos acontecimientos y las diferencias con respecto a las adaptaciones futuras de esta novela visual. Lo cual, si consideramos que esta es la primera de todas las series que vendrían a futuro sirviendo como puerta de entrada a este universo, no puede ser más que un rotundo fracaso en toda regla. Pero bueno, es muy fácil meterse con la que es considerado como la oveja negra de esta franquicia por todo el mundo. Lo interesante es que todo lo que hemos dicho durante este video nos servirá para ver la evolución que habría en las series futuras. Sobre todo contigo, querida. Nos vamos a divertir mucho. Wow, eso ha sido muy interesante. Lleva mucho tiempo queriendo hablar de Fate Stay Night porque es de esas franquicias que siempre genera debate entre los que la consideran una obra maestra incomprendida defendiendo cada una de sus series y los que la odian desde lo más profundo de su ser. Ya por mi parte les iré quejando mis conclusiones a medida que esta serie de videos vaya avanzando. Y para los que no les interesa en lo más mínimo Fate, no se preocupen, voy a tratar de hacer un video entre medias de cada parte de estos análisis para que no se aburran, así que todos contentos. No siendo más, espero que la hayan pasado bien durante las fiestas, que este 2026 esté lleno de éxitos y alegría para cada uno de ustedes y sus familias. Me despido pidiéndoles que si les gustó este video le den like, se suscriban, vean el resto de mi maravilloso contenido en YouTube, además de que si quieren tener contacto más cercano conmigo pueden seguirme en mis otras redes sociales como La Morada, donde hago directos en las noches hablando de las pendejadas que me gustan. También puedes donarme migajas en PayPal, cuyo link está en la descripción si te gusta mucho mi contenido. Ahora sí, terminado el spam, me despido. Adiós.